con todas las elecciones y todas las cosas que pasan en el mundo, aquí estamos. Me da gusto verlos. Y bueno, el día de hoy tenemos un seminario de una persona que viene de nuestra institución hermana y me da mucho gusto esto. Antes de comenzar, pues les tengo que decir las cuestiones de seguridad básica, que ya conocen casi todos. En el caso de que suene la alarma o que ocurra algo, pues hay que abandonar el auditorio de una forma ordenada. Entonces la mitad del auditorio sale por aquella puerta y la mitad del auditorio sale por esta puerta, ¿no? Esperemos que no pase nada, pero bueno, ya estamos enterados todos. Después de la plática vamos a tener café y galletas para todos y se quieren acercar a la expositora pues más que platicar. Con ella pues vamos a tener eso de aquel lado porque está haciendo tanto frío que no hablaremos de este lado. Vamos de aquel lado. Y bueno, como este seminario pues contó con muchísima colaboración de la doctora Alejandra Moreno, pues ella va a ser quien presente a nuestra expositora, que seguro lo puede hacer mucho mejor que yo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo les voy a presentar a la doctora Gabriela Castellanos Morales, que nos va a dar la plática hoy sobre perritos llaneros de cola negra. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias, hizo su tesis de licenciatura aquí en la REPSA con ámbito hogareño y hábitos alimenticios de cacomixtles, entonces también sabe mucho de cacomixtles. Posteriormente hizo su maestría con conservación de perritos llaneros de Chihuahua en el Instituto de Ecología y se quedó ahí en el Instituto de Ecología para hacer su doctorado en genética de poblaciones, especiación y filogeografía de las dos especies de perritos llaneros de cola negra que hay en México, y actualmente ella es asociada postdoctoral en el laboratorio del doctor Luis Eguiarte, trabajando con filogeografía y genética de poblaciones de calabazas silvestres en México, en particular con cucurbita pepo. Entonces es muy versátil, como se darán cuenta. Y bueno, las dejo con ellas y les podrá platicar mucho mejor de lo que ha hecho durante estos últimos años. Gracias. Gracias, Ale. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Como les comentó Ale, les voy a platicar sobre el proyecto que desarrollé, una parte durante mis estudios de maestría y la otra parte durante mis estudios de doctorado. Y básicamente mi interés en llevar a cabo este proyecto era en tratar de hacer propuestas para la conservación basadas no solo en los datos ecológicos que ya existían para los perritos de las praderas y perritos llaneros que se distribuyen en México, sino también considerando la parte genética de estas dos especies. En general, como todos sabemos, en la actualidad nos encontramos en un periodo de grave problemática ambiental. Por un lado, nos enfrentamos a una fuerte crisis de extinción, donde las tasas de extinción en la actualidad son mucho mayores a las registradas históricamente en el mundo, y esto además se conjunta con los problemas que tenemos relacionados con la emisión de carbono y el cambio climático para poner todavía más especies en peligro de extinción, y además con la sobreexplotación y aprovechamiento de los recursos naturales, pues en muchas ocasiones vemos que se causa fragmentación, degradación y pérdida de hábitat, que además contribuye todavía más a esta crisis ambiental a la que nos enfrentamos. En respuesta a esta crisis ambiental es que surge la biología de la conservación. Es una disciplina, o es considerada una disciplina de crisis, y desde el inicio, bueno, además de ser un área multidisciplinaria donde no solo entran cuestiones de biología y medicina veterinaria, sino también cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales para poder llevar adelante las propuestas de manejo y conservación que se realicen en las especies. Y en particular, en la parte de biología de poblaciones, pues lo que a mí me interesa es la parte de genética de poblaciones y cómo la genética de poblaciones puede contribuir a hacer mejores propuestas de manejo y conservación de estas especies. Desde el origen de la biología de la conservación se resaltó la importancia de preservar la variación genética. El objetivo sería retener el 90% de la variación genética original de los organismos durante 200 años, en el mediano a largo plazo. Y pues cuánta variación genética se retiene en una población o en una especie depende mucho del tamaño efectivo de esta población. De manera que
que las propuestas de biología de la conservación se enfocan en tratar de minimizar la pérdida de variación genética en estas poblaciones naturales. Desde el punto de vista de la genética de la conservación, que se encuentra aquí en la intersección entre la genética de poblaciones y la biología de la conservación, tenemos muchísimas aplicaciones que van desde resolver incertidumbres taxonómicas para poder definir bien unidades de manejo y unidades de conservación. Por otro lado, nos abocamos también al estudio de poblaciones pequeñas, donde la pérdida de variación va a ser mucho más fuerte, y al manejo genético, no solo de poblaciones silvestres, sino también de poblaciones en cautiverio, tratando de minimizar esta pérdida de variación genética. Y también, recientemente, pues, nos abocamos a adaptación genética, procesos de adaptación local en las poblaciones silvestres, con los nuevos análisis de genómica, y la idea es que a partir de este tipo de análisis también nos vamos a poder abocar a estudiar adaptación genética al cautiverio en poblaciones cautivas, para poder evaluar el éxito de reproducción de estas poblaciones. Y finalmente, lo que nos interesa es proponer medidas que permitan disminuir disminuir la probabilidad de extinción de estas especies. Una de las cosas que a mí que quise hacer justamente durante mis estudios de doctorado fue abordar esta problemática a partir de análisis a distintas escalas, desde una escala regional a una escala local, y cómo a partir de describir los patrones filogeográficos y de inferir la historia evolutiva de nuestra especie, y además a nivel poblacional determinar cómo se estaban comportando o cómo afectan las fuerzas evolutivas, podríamos proponer medidas de conservación que permitieran preservar los procesos evolutivos que determinan cómo se distribuye esta variación genética en la especie y cómo está entre las poblaciones de esta especie. Entonces, la genética de poblaciones, de donde viene justamente la genética de la conservación, se encuentra aquí en la intersección entre la ecología, la genética y la evolución, y tiene como objetivo o como función tratar de comprender los procesos evolutivos que determinan cómo se va a distribuir la variación genética en una especie. Y a partir de un ámbito filogeográfico, que puede ser considerado un área dentro de la genética de poblaciones, podemos tomar datos de paleoecología, registro fósil, análisis de genética del paisaje y modelado de nichos a partir de sistemas de información geográfica, para en la filogeografía poder proponer hipótesis que después vamos a poder comprobar utilizando los datos genéticos, de manera que vamos a comprender los factores que contribuyen a la divergencia de los linajes, y podemos también desentrañar la relación entre poblaciones que están separadas geográficamente. Podemos proponer hipótesis a partir de toda esta información, y después podemos poner a prueba esta información utilizando modelos de probabilidad bayesiana. Y finalmente, a partir de poner a prueba estas hipótesis, pues podemos proponer medidas de conservación más pertinentes para la especie que estemos estudiando. En poblaciones pequeñas en particular, va a haber dos fuerzas evolutivas que van a estar ocasionando la pérdida de variación genética, porque al tener poblaciones muy pequeñas, el efecto de estas fuerzas evolutivas se hace más fuerte. Una de ellas es la deriva génica, donde empiezan a fijarse alelos de manera aleatoria, y la deriva génica justamente está asociada a eventos demográficos como los cuellos de botella y el efecto fundador. Por un lado, los cuellos de botella, lo que tenemos es una población original, hay un evento catastrófico que hace que se reduzca la población, solo sobreviven unos cuantos individuos de esta población, y al final, a partir de estos pocos individuos, puede volver a crecer la población. Sin embargo, la variación genética que vamos a tener representada, o que vamos a tener en la nueva población, va a ser solo una submuestra de la variación genética presente originalmente. Y pues esto significa que hay pérdida de diversidad genética. Por otro lado, el efecto fundador va a tener un efecto muy similar al cuello de botella. Sin embargo, aquí, por pues alguna cuestión natural del bicho que estemos estudiando,
por migración, unos cuantos individuos van a llegar a un nuevo sitio, fundar una nueva población, y la nueva población va a tener justamente una subrepresentación o va a ser una submuestra de la variación genética que había en la población original. De manera que en la nueva población, pues lo que vamos a ver es menor diversidad genética. Sin embargo, en este caso, pues puede seguir sobreviviendo la población original. Otro de los problemas a los que se enfrentan las poblaciones pequeñas de especies en peligro y de especies amenazadas es la presencia de endogamia. Cuando las poblaciones se reducen mucho, llega un punto en el que todos los individuos que forman esta población están emparentados y empieza a haber más apareamientos entre individuos que están emparentados de lo que se esperaría por puro azar. Esto tiene como efecto que reduce la heterocigosis, reduce la variación genética, se empiezan a expresar alelos deleterios o se pueden llegar a expresar alelos deleterios. Si seguimos acumulando endogamia, esta expresión de alelos deleterios puede empezar a afectar la sobrevivencia y fecundidad de nuestra población, la adecuación a nivel poblacional, de manera que se presentan efectos de depresión por endogamia que eventualmente pueden llevar a las poblaciones a la extinción. Esto está muy relacionado con esta noción del vórtice de la extinción, donde justamente tenemos por un lado los efectos ambientales, donde pues, el ambiente es heterogéneo, entonces va a haber variación ambiental, puede haber eventos catastróficos como terremotos, huracanes, tornados y cambio climático que van a incidir en las poblaciones, reduciendo el tamaño efectivo de estas poblaciones. Y por otro lado tenemos las actividades humanas que también van a estar incidiendo, la destrucción del hábitat, la degradación ambiental, la fragmentación, la sobreexplotación y la introducción de especies invasoras van a disminuir el tamaño efectivo de las poblaciones de manera que va a incrementar la deriva génica. Al incrementar la deriva génica se va a reducir la variación genética, haciendo que el tamaño efectivo de la población sea aún menor. Si a esto le agregamos además que como es una población pequeña, va a haber endogamia, puede incrementar a tal grado la endogamia que se empiecen a presentar problemas de depresión por endogamia, que van a incidir aún más en el tamaño efectivo de la población, reduciéndolo todavía, y pues como además va a seguir habiendo variación ambiental y actividades antropogénicas, va a incrementar la subdivisión por fragmentación, además va a haber variación demográfica, lo cual eventualmente va a generar un vórtice que puede llevar a nuestras especies, a nuestras poblaciones y especies a la extinción. Yo decidí utilizar a los perros llaneros como modelo de estudio, no solo porque son muy simpáticos, sino porque en México tenemos dos especies y las dos se encuentran dentro de una categoría de riesgo. En la norma ecológica, la especie Sinomys nodulicianus, que es la que se encuentra en Sonora y Chihuahua, está en categoría de amenazado en la norma ecológica mexicana, mientras que Sinomys mexicanus, que es una especie que es endémica de México, ahorita les enseño cómo es la distribución de estas dos especies, se encuentra en categoría de en peligro de extinción, no solo en la norma ecológica mexicana, sino también en las listas CITES y la lista roja de la IUCN. ¿Por qué son interesantes los perros llaneros? Los perros llaneros han sido utilizados como modelo de estudio no solo para análisis de conservación, sino también, por ejemplo, para análisis de evolución de la sociabilidad de mamíferos. Son muy interesantes porque justamente son mamíferos sociales que conforman grupos familiares. Son ardillas de tierra. Son ardillas de tierra de la familia Sciuridae. Su origen es muy reciente, los fósiles más antiguos son del Plioceno tardío, de aproximadamente hace 1.8 millones de años. Tienen una relación muy cercana con los pastizales de Norteamérica. De hecho, si observamos, su distribución está restringida a las zonas de pastizales, sobre todo en la parte de las grandes planicies de Norteamérica. Son mamíferos sociales, como les comentaba, que conforman grupos familiares. Cada grupo familiar está conformado por varias hembras emparentadas y uno o dos machos adultos reproductivos. Las hembras son filopátricas, de manera que permanecen en el grupo familiar en el que nacen durante prácticamente toda su vida. Llega a haber eventos de dispersión por parte de las hembras, pero son poco frecuentes. La dispersión en realidad recae en los machos, que al cumplir 1 año de edad se dispersan de un grupo familiar a otro o incluso entre colonias distintas. Entonces, hay 5 especies de perritos de las praderas que están aquí.
3 son perritos de las praderas de cola negra, que se encuentran en Estados Unidos, y 2 son perros llaneros de cola blanca, que son los que se encuentran en México. Una de muy amplia distribución, que se encuentra desde el sur de Canadá hasta el norte de México, en los estados de Sonora y Chihuahua, y la otra, que es la endémica de México, tiene una distribución muy restringida y se encuentra en esta zona, que es donde se juntan los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Sin embargo, otra cuestión importante de los perros llaneros es que son considerados especie clave en ingenieros ecosistémicos. Son mamíferos que construyen madrigueras, y al construir estas madrigueras airean el suelo y remueven los nutrientes de la tierra, haciendo que la vegetación sea más productiva y aumentando la capacidad de infiltración de agua hacia los mantos, para recarga de mantos freáticos. Por otro lado, son presa importantísima de muchos de los depredadores de los pastizales. Muchas de estas especies de depredadores incluso son especies que se encuentran también amenazadas, y además tienen un papel importantísimo en la permanencia de los pastizales de Norteamérica. En la actualidad, los pastizales se encuentran en riesgo de desaparecer porque la frontera de mezquite ha avanzado. Lo que sucede es que estas zonas donde se encuentran los perritos, estas zonas de pastizal, son zonas ganaderas, y a las vacas les gusta comer la vaina del mezquite. Son excelentes dispersoras de la vaina del mezquite. De manera que de repente, zonas que originalmente eran pastizal cambian completamente y se vuelven mezquitales. Los perritos de las praderas podan las plantas de mezquite, matan las plantas de mezquite, permitiendo o evitando este avance del mezquital hacia los pastizales, por lo cual se les considera muy importantes. A pesar de esta importantísima función que tienen en su ecosistema, están muy amenazados, primero por fragmentación y pérdida de hábitat, no solo por la ganadería, también la agricultura ha tenido una fuerte incidencia en el área donde se distribuyen los perritos de las praderas, y lo que se ha observado es que al transformar el suelo de los pastizales de pastizal a el suelo de agricultura, aun cuando se abandone el cultivo y se trata de recuperar, el suelo no vuelve a tener la misma composición que tenía originalmente. Por otro lado, al ser considerados competencia con el ganado, particularmente en Estados Unidos, un poco en México, pero no de manera tan intensiva, se llevaron a cabo campañas de erradicación, donde, de hecho, en Estados Unidos el propio gobierno promovía el envenenamiento de los perritos de las praderas. De hecho, aquí en la foto lo que vemos es un montículo de cadáveres de perritos de las praderas que fueron envenenados. En México no fue tan eficiente porque pues, no había tanto apoyo por parte del gobierno. Fue un poco más eficiente en los ranchos privados, que tenían más recursos económicos, que en los ejidos, que no contaban con recursos económicos. Y finalmente, otra de las cuestiones que ha puesto en riesgo a los perritos es la introducción de esta bacteria, Yersinia pestis, que es la bacteria causante de la peste bubónica. Los perritos de las praderas son muy sensibles a la peste, y de hecho se ha registrado que el 99%, que cuando hay un brote de peste, el 99% de los individuos de una población muere. O sea, realmente arrasa con las poblaciones. Afortunadamente en México, al parecer, todavía no hay peste, no tenemos todavía evidencia 100% confiable de que haya. Los métodos que utilicé básicamente fue visitar distintas poblaciones de perritos de las praderas. Llevé a cabo trampeo con trampas tipo Tomahawk y tomé una muestra de sangre, 1 mililitro de sangre o 1 milímetro de tejido epitelial de cada uno de los individuos. A los individuos se les ponía un número con violeta de genciana en este caso, que se les quita rápidamente, nada más para controlar que mientras el tiempo que estuviéramos trampeando en la zona no tuviéramos la muestra, se llama una muestra del mismo individuo, ¿no? Las localidades que mostramos para las dos especies, en total visitamos 10 localidades. Bueno, de hecho visitamos más de 10 localidades, pero hubo varios sitios, particularmente en la zona del oeste de la distribución, donde las densidades de perritos eran muy bajas y no logramos obtener éxito de captura. Y en total tuvimos 234 muestras entre secuencias que nos otorgaron de los perritos de Colorado, muestras de Nuevo México, Sonora y Chihuahua, y 96 individuos de sinovis mexicanos, incluyendo 18 individuos de una población de cautiverio. Llevamos a cabo extracción de ADN y
Aquí justo lo que quiero resaltar es que utilizamos 10 microsatélites nucleares y 2 regiones del ADN mitocondrial para llevar a cabo todos nuestros análisis de diversidad, estructura, diferenciación genética y todas nuestras simulaciones coalescentes. Desde la primera parte del proyecto, justamente nos abocamos a tratar de comprender cómo era, o comparando estas dos especies, cómo era la variación genética en la especie endémica de México. Era alta, era baja en comparación con su especie hermana. Y la predicción en este sentido es que, en general, como las especies endémicas tienen tamaños efectivos muy pequeños, esperaríamos que tengan menor variación genética que una especie de amplia distribución, simplemente por el tamaño poblacional que existe. Y por otro lado, se han realizado estudios a nivel local para la especie de amplia distribución y esperaríamos que los patrones de variación y estructura genética en la especie endémica se parecieran más o fueran similares a lo que se observa a nivel local en la especie de amplia distribución. Si medimos la variación genética, comparamos la variación genética entre las poblaciones de cada una de las especies y entre las especies, y en particular lo que observamos es que para Sinomyrodovicianus, que es la especie de amplia distribución, las poblaciones tienen buena variación genética, salvo Sonora, donde hay solo un haplotipo mitocondrial, aunque a nivel mitocondrial presenta buenos niveles de variación genética. Las colonias de Sinomis mexicanos tienen niveles de variación genética muy similares, salvo estas dos colonias, el gallo y el salero, que son colonias muy pequeñitas que se encuentran en el límite sur de la distribución de los perritos mexicanos. Y al comparar las dos especies, encontramos sorpresivamente que la especie endémica tiene prácticamente la misma cantidad de variación genética que la especie de amplia distribución. Por otro lado, al analizar la estructura genética de nuestras poblaciones, lo que observamos es que en Sinomyrodovicianus hay una clara estructura geográfica de las poblaciones, donde Sonora está claramente diferenciada del resto de las poblaciones, y aquí puede ser que la Sierra Madre Occidental esté funcionando como una barrera al flujo genético, ya que esta colonia se encuentra del otro lado de la Sierra Madre. Nuevo México y Chihuahua son muy similares genéticamente, lo cual sugiere que históricamente pudieron haber estado conectadas, aunque en la actualidad, y más con el muro, están aisladas, ¿verdad? Y Colorado, que se encuentra mucho más al centro de la distribución de la especie, también se encuentra diferenciada de las poblaciones del sur. Por otro lado, para la especie endémica de México, encontramos que la mayoría de las poblaciones son muy similares entre sí, y únicamente esta colonia, que se llama Los Ángeles, está diferenciada. Esta es la Sierra Madre Oriental, y aquí puede ocurrir que en este caso la Sierra Madre Oriental esté representando una barrera fluogénica. Entonces, a partir de este análisis, lo que observamos, o las conclusiones, es que al comparar las dos especies, observamos, de acuerdo con lo que esperábamos, que la especie de amplia distribución presenta mayor estructura y diferenciación genética. Esto tiene sentido porque en una distribución muy amplia pues vamos a tener grandes barreras a la dispersión, y el registro de dispersión a larga distancia, que es de mayor que se ha registrado para esta especie, es de 10 kilómetros, que tampoco es tanta, ¿no? Por otro lado, en la especie endémica de México, la variación de estructura y diferenciación genética es, en efecto, muy similar a lo que se observa en la especie de amplia distribución, pero a escala local. Es decir, analizando, por ejemplo, solo las colonias presentes en Chihuahua. Estos son los patrones que encontramos, y de hecho más adelante les voy a platicar del estudio que hice en Chihuahua durante mi maestría. Para la especie endémica, además, lo que nos extrañó fue encontrar alta variación genética, porque además es una especie de distribución súper restringida. En los perritos en general se ha propuesto que la filapatría de las hembras tiene la función de retener la variación genética, y que además hay mecanismos conductuales que les permiten evitar la endogamia, lo cual también permite retener la variación genética. Por otro lado, la estructura que observamos sugiere que históricamente ha habido mucho flujo génico entre estas colonias, lo cual permite que se mantengan homogéneas y se preserve la variación genética. Y en especies endémicas en particular, en general, se ha propuesto que haya esta variación genética porque el evento fundador o cuello de botella que originó estas especies fue seguido de una rápida expansión demográfica que hizo que se perdiera poca variación genética, y que también puede sugerir un origen reciente a partir de un ancestro de amplia distribución.
y de hecho a partir de estas dos propuestas es que desarrollamos la siguiente parte, la parte que les voy a platicar a continuación. Y en términos de conservación, finalmente, pues era filogeografía y genética para la conservación. Lo que observamos es que Chihuahua y Nuevo México son poblaciones que tienen alta variación genética y son reservorios de variación. Sonora está diferenciada a nivel mitocondrial y nuclear, por lo cual debe ser considerada una unidad de manejo independiente. Mientras que para la especie endémica sería importantísimo mitigar la fragmentación y pérdida de hábitat para justamente mantener la conectividad entre estas colonias. La siguiente parte nos abocamos justamente a poner a prueba hipótesis relacionadas con el origen de esta especie endémica de México, a partir de lo que habíamos encontrado al comparar los niveles de variación genética y determinar si en efecto la alta variación en esta especie puede asociarse a un origen reciente de una especie a partir de una especie de amplia distribución y a un evento fundador seguido de un cuello de botella. Para hacer esto, primero tenemos que considerar que, por un lado, la distribución de las especies es dinámica, es decir, que en la actualidad estas dos especies sean alopátricas no quiere decir que en su historia hayan sido alopátricas todo el tiempo, porque las áreas de distribución se pueden mover en respuesta a los cambios climáticos y pueden además no preservar el registro de cómo fue el modo de especiación en las especies que estamos estudiando. Entonces, pusimos a prueba distintos modelos de especiación geográfica. Este es nada más un recordatorio de que hay modelos de especiación alopátrica, parapátrica y simpátrica. Nosotros nos abocamos justamente dentro de la especiación alopátrica a tratar de distinguir entre un proceso vicariante y un proceso de peripatría. En un proceso vicariante tenemos una población ancestral, surge una barrera geográfica que divide a nuestra población ancestral en dos poblaciones que empiezan a divergir y diferenciarse. En este caso esperaríamos que el tamaño efectivo de las dos especies sea muy similar y que el área de distribución también sea muy similar en las dos especies. Por otro lado, en el modelo de especiación peripátrica tenemos la población ancestral y hay un aislamiento de una colonia o de una población de la periferia, y a partir de este aislamiento periférico es que empieza a haber divergencia y especiación. En este caso lo que esperaríamos es que los tamaños efectivos de las dos especies sean dispares, que no haya flujo génico después de la especiación y que haya asimetría en el área de distribución. Además de esto, pues se ha propuesto que muchas especies endémicas, particularmente especies endémicas del altiplano mexicano, pudieran originarse a partir de estos eventos de especiación peripátrica. Lo primero que hicimos aquí fue estimar los tiempos de divergencia para ver si en efecto estos procesos el proceso de especiación era reciente o no, si sinónimos mexicanos era de origen reciente. Lo que encontramos es que la divergencia entre los linajes que dieron origen a cada una de las especies ocurrió hace aproximadamente 230.000 años, que es durante el Pleistoceno. Esto sugiere que el cambio climático del Pleistoceno pudo ocupar un papel muy importante en la divergencia de estas dos especies. Y aquí en la base de cada una de las especies, pues tenemos que es más reciente, ¿no? 160.000 años, 70.000 años. Entonces sí son especies, o sinónimos mexicanos es una especie de origen muy, muy reciente. Por otro lado, para apoyar nuestras hipótesis, llevamos a cabo un modelado de nicho ecológico con proyecciones al pasado. Esta es la especie de amplia distribución y lo que observamos es que en realidad la distribución amplia que observamos en la actualidad es muy reciente, y lo que sugieren estos modelos es que en el pasado, tanto en el último máximo glaciar como en el interglaciar, se encontraban más al sur de lo que es la distribución actual. Sinónimos mexicanos es esta especie, el área de distribución es muy similar, y de hecho el modelo sugiere que del último máximo glaciar a la actualidad hubo una expansión en el área de distribución de esta especie, y además, si observamos bien, esta zona de la proyección de la especie de amplia distribución se empalma perfectamente con el área de distribución de la especie endémica de México, y además no recuperamos las características climáticas que ocupa la especie endémica para el último interglaciar. Esto sugeriría que fue a partir de un proceso de especiación en esta zona del sur de la distribución de Sinomys ludovicianus, donde empezó a divergir Sinomys mexicanos en el Pleistoceno tardío.
Finalmente pusimos a prueba distintas hipótesis considerando distintos tiempos de divergencia, algunos propuestos por otros autores con base en el registro fósil y en datos moleculares, el tiempo de divergencia que nosotros obtuvimos y un tiempo de divergencia asociado al último interglaciar, con dos modelos demográficos, uno de tamaños poblacionales constantes a lo largo del tiempo y otro con una expansión poblacional en el tiempo, y la hipótesis que obtuvo mayor soporte fue divergencia hace 230.000 años con expansión poblacional en sinomis mexicanos. Y de hecho, nuestros tamaños efectivos, lo que observamos es que hubo un cambio de un orden de magnitud entre el tamaño efectivo ancestral y el actual de la especie endémica de México. Sí hubo una expansión poblacional y que, bueno, la especie de amplia distribución se ha mantenido más o menos estable en el tiempo y es también como un orden de magnitud mayor que la especie endémica de México. Observamos que hubo un incremento en el 50% del área de distribución de sinomis mexicanos desde el último máximo glaciar a la actualidad y un incremento de 10 veces el tamaño efectivo. Además, el tiempo a la expansión se estimó en aproximadamente 11.000 años, que es más bien el pase del Pleistoceno al Holoceno, y nuestros datos sugieren o apoyan la idea de un proceso de especiación peripátrica porque, como les comentaba al principio, observamos que el tamaño efectivo poblacional de la especie endémica es mucho menor que el de la especie de amplia distribución y además que hay asimetría significativa en el área de distribución de estas dos especies hermanas. Por lo que, al parecer, la alta variación genética presente en sinomis mexicanos sí está relacionada con su historia evolutiva. En resumen, o en breve, básicamente lo que al parecer sucedió es que durante los periodos glaciares del Pleistoceno, Sinomis ludoviciano se distribuía mucho más al sur de la distribución, y en esta zona se encuentra el Southern Coahuila Filter Barrier, que es una zona que se inundaba durante los periodos pluviales del Pleistoceno, formando una barrera física al flujo génico entre esta parte del sur de la distribución y el resto de la distribución de los perritos, lo cual llevó a justamente un proceso de divergencia y especiación que dio origen a la especie endémica de México. Por otro lado, para la especie de amplia distribución hay dos linajes mitocondriales claramente diferenciados, uno aquí y otro aquí, y nuestros modelos sugieren que pudo haber distintos refugios durante el Pleistoceno donde pudieron haber divergido estos linajes, y al haber la expansión en el área de distribución y el desplazamiento hacia el norte, estos dos linajes entraron en contacto y de hecho se encontraron haplotipos representativos de ambos linajes en la zona de Chihuahua y Nuevo México, que puede ser zona de contacto. Finalmente, ya hablamos de filogeografía y de especiación. Ahora les quiero platicar justamente ya lo que he hecho, que es más enfocado a la conservación. Por un lado, lo que queremos es identificar poblaciones que sean relevantes porque tienen por sus cantidades de variación genética. Por otro lado, proponer medidas de conservación no solo in situ, sino también ex situ, y de hecho proponer medidas que integren ambas aproximaciones, y finalmente priorizar poblaciones silvestres para la conservación. En este caso, para la conservación me voy a enfocar en dos poblaciones. Las poblaciones de Chihuahua, que se encuentran cerca del municipio de Janos, en Nuevo Casas Grandes, cerca de Ciudad Juárez, y en la especie endémica de México, sinomis mexicanos. Entonces, como les comentaba, en conservación ha habido dos aproximaciones tradicionalmente. La conservación ex situ, que se lleva a cabo en centros clave, esto es acuarios, zoológicos, herbarios, bancos de germoplasma, jardines botánicos, como el que tenemos aquí, donde se proponen planes de manejo que permitan minimizar la pérdida de variación y adaptaciones al cautiverio. Esto porque normalmente en estos centros clave pues podemos tener poblaciones, un número limitado de individuos, lo cual va a promover que haya endogamia y deriva génica. La idea del plan de manejo es reducir el efecto de estas fuerzas evolutivas para minimizar la pérdida de variación genética. Y finalmente, lo ideal sería analizar la viabilidad de estas poblaciones cautivas para ser reproducidas a vida silvestre, para que estos centros clave de conservación
realmente cumplan con su función de conservación. Por otro lado, la conservación in situ, nos abocamos al estudio de las poblaciones silvestres, donde en muchos casos no conocemos muchos aspectos incluso de la biología de los organismos que estamos observando. Por lo tanto, es importante primero evaluar el estado de las poblaciones naturales para entonces poder proponer el plan de manejo que nos permita preservar todos los procesos que han dado el origen o que determinan cómo se distribuye la variación en estas poblaciones naturales e idealmente llevar a cabo monitoreo a mediano y largo plazo para poder detectar efectos de deriva génica y endogamia antes de que empiecen a ser un problema para la población. Y aquí, perdón, se me olvidaba, la idea de la actualidad es tratar de integrar cada vez más conservación ex situ y conservación in situ, ya que en general cuando uno hace búsquedas en la bibliografía, lo que encuentra es que los análisis de conservación ex situ generalmente se abocan únicamente a las poblaciones cautivas y los de conservación in situ únicamente a las poblaciones silvestres. Entonces, en el caso de los perritos de Chihuahua, esta es la colonia de Cuervo, un lugar muy bonito. En el caso de los perritos de Chihuahua, lo que observamos es que este complejo de colonias, en esta área hay varias colonias de perritos de las praderas, que se denomina un complejo de colonias. Era el más grande en Norteamérica hasta 1980, pero de los 80 a la actualidad ha sido fuertemente impactada por el cambio en el uso de suelo y las colonias se han visto fragmentadas. Entonces la idea original era tratar de identificar el efecto de esta fragmentación y pérdida de hábitat en la variabilidad genética de estos perritos de las praderas. Y entonces también utilizamos ADN mitocondrial, en este caso únicamente el citocromo B, y microsatélites nucleares, y lo que observamos para los haplotipos mitocondriales es que hay un haplotipo, que es este azul clarito, que está en todas partes, este rojo que es muy común también, hay algunas colonias que no lo tienen, pero la mayoría lo tienen presente, y hay unos poquitos que son haplotipos privados, que se encuentran solo en unas cuantas poblaciones. Lo que nos sugiere esta distribución de haplotipos de amplia distribución, haplotipos muy frecuentes en todas las poblaciones, es que en efecto este complejo de colonias que en la actualidad se encuentra fragmentado, históricamente estaba muy conectado. Todas las colonias estaban conectadas entre sí y es flujogénico. De hecho, aquí en el mapa vemos esta zona, es zona de donde está el ejido Monteverde, son zonas de cultivo en esta zona, lo que fragmenta, en esta zona también zonas de cultivo, lo que fragmenta. Entonces, al parecer la fragmentación sí es relacionada con la actividad antropogénica y es bastante reciente. En términos de los microsatélites nucleares, la variabilidad genética lo que observamos es que en general es alta, alrededor de 0.6, 0.5, el promedio era de alrededor de 0.5 para todas las poblaciones. Tenemos algunas como esta, que es el cuervo, que es la población más grande de toda la distribución que se encuentra aquí. Es la que tiene mayor variación genética, y esta colonia, el 1 Norte, es una colonia muy pequeñita que se encuentra aislada, es una colonia de alrededor de 1 hectárea. Que aunque está en medio de todas las otras colonias, está de aquí, sí se encuentra aislada y tiene baja variación genética. Además, observamos que los valores de endogamia son significativos en todas las poblaciones que tienen asteriscos, lo cual indica que puede estar habiendo procesos de pérdida de variación genética. Por otro lado, quisimos ver cómo estaba correlacionada la estructura genética con el área de la colonia, como una manera indirecta de tratar de medir el efecto de la deriva génica en cada una de estas colonias, y lo que observamos es que hay una correlación significativa entre la estructura genética y el área de la colonia, donde las colonias más pequeñas están más diferenciadas, es decir, al parecer el efecto de la deriva génica es más fuerte en estas colonias, y las colonias más grandes son más homogéneas, lo que sugiere que el efecto de la deriva es menor en estos sitios. Entonces, en términos de conservación, lo que observamos es que aquí las colonias que tienen palomita son colonias que tienen buena variación genética y donde podríamos encontrar la mayor parte de los alelos presentes en estas poblaciones, los haplotipos, y las poblaciones que tienen tachecito son las colonias que tienen menor variación genética, que podrían presentar un mayor riesgo de
de extinción. Hay casos interesantes, por ejemplo, esta colonia, Casa Lejano, se encuentra en la falda de los cerros, en una zona bien rara, cerca de unos potreros, donde cuidan caballos, donde, contrario a lo que uno esperaría a los perritos, que se supone que les gustan los terrenos planos, sí hay cierta inclinación en esta área. Y pues llegar aquí además no es muy sencillo, lo cual sugiere que además está aislada. Esta otra colonia, Agua Blanca, se encuentra en un diamante de béisbol localizado en el casco de un rancho, entonces también pues está fuertemente impactada, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que, por un lado, es necesario proteger la colonia más grande, que es el cuerpo, ya que es el reservorio de variación genética. Si protegemos esta colonia, es mucho más fácil tener individuos para fundar nuevas poblaciones que tengan una buena representación de la variación genética. Y si además unimos estas otras colonias, estaremos conservando prácticamente toda la variación presente en este complejo de colonias. La siguiente propuesta es suplementar y reubicar individuos a las colonias pequeñas que están en riesgo que tienen mayor probabilidad de extinción, y finalmente hacer manejo de hábitat para incrementar la conectividad de las colonias y permitir que se restablezcan los patrones de flujo génico que había antes de la fragmentación. Finalmente, y muy rápidamente, les quiero platicar de hecho, les quiero presumir, que acaba de salir la semana pasada, justamente donde lo que intentamos fue integrar, bueno, no intentamos, creo que sí lo logramos, integramos conservación in situ y ex situ, utilizando una población cautiva de perritos de las praderas que se encuentran en el Museo del Desierto en Saltillo, comparándolo con las poblaciones silvestres, utilizando datos tanto moleculares como datos ambientales. Y de hecho, parte de los resultados de este trabajo formaron parte de la tesis de licenciatura de Jocelyn Gutiérrez Guerrero. Entonces, el Museo del Desierto en Saltillo se encuentra en esta área. Aquí está la ciudad de Saltillo, ahí está el Museo del Desierto. Es muy cercano al área de distribución natural de la especie. Lo que nos comentaron el personal del museo es que esta población fue fundada por solo 5 individuos. No tenemos datos del sexo ni de la edad de los individuos, solo sabemos que 5 individuos. Hace aproximadamente 10 años, esto en 2012, que fue cuando fuimos a muestrear. Cuando nosotros muestreamos, atrapamos 18 individuos, pero contamos alrededor de 35 individuos en la población, lo cual sugiere que pues sí es una población muy grande. De hecho, se empiezan a tener problemas de hacinamiento. Y parte de esto surge porque el Museo del Desierto, preocupado un poco por liberar el hacinamiento del encierro que tienen, están proponiendo reintroducir individuos de esta población a vida libre. Entonces, lo que queríamos primero era evaluar la cantidad de variación genética presente en esta población y qué tan diferente es a de las poblaciones silvestres. Y por otro lado, pues ya que estábamos haciendo evaluaciones para conservación, pues evaluar las poblaciones silvestres, ver qué tan fuerte es el impacto antropogénico en estas poblaciones, y también realizamos proyecciones de nicho a futuro para ver cómo va a afectar el cambio climático a esta especie. Entonces, la población fundadora putativa es esta donde está el triangulito invertido, que se llama Los Ángeles. Lo que encontramos es que el Museo del Desierto tiene niveles de variación intermedios cuando la comparamos con las poblaciones silvestres que muestramos. De hecho, es similar a la población fundadora putativa, que es esta que tiene la flechita roja, y pues realmente hay otras poblaciones silvestres que tienen menor variación genética que lo que encontramos en la población cautiva del Museo del Desierto. Por otro lado, también para las poblaciones silvestres quisimos ver si había una correlación entre la variación genética y el tamaño de la colonia, y lo que encontramos es que en efecto las colonias más pequeñas presentan menos variación genética que las colonias más grandes. Por otro lado, ya que determinamos que sí, la población cautiva tiene alta variación genética y podría ser sujeta a reintroducción, necesitamos saber qué tan distinta es para determinar dónde se pueden introducir estos individuos. Entonces realizamos este análisis donde cada círculo representa a cada una de nuestras poblaciones silvestres. La población fundadora putativa es esta, Los Ángeles. El Museo del Desierto es esta que está en rojo. Pues de acuerdo a lo que esperaríamos entre una población en cautiverio y la población de donde fueron fundados, pues se enciman muchísimo estas dos poblaciones. Sin embargo, lo que observamos es que Los Ángeles
pues es como un poco distinta del resto de las poblaciones silvestres. Esto sugiere que, aunque los individuos del Museo del Desierto podrían ser reintroducidos, obviamente tomando medidas para asegurar el éxito de estas reintroducciones, no pueden ser reintroducidos en cualquier sitio. Lo ideal sería que fueran reintroducidos únicamente cerca de la colonia fundadora. Por otro lado, al ver que había diferenciación genética, nos preguntamos si también había diferenciación ambiental en estas poblaciones, porque al ser un área de distribución tan pequeña, uno esperaría que pues, a lo mejor fueran más o menos homogéneas ambientalmente. Sin embargo, lo que observamos es que cada colonia ocupa un espacio ambiental completamente distinto, que de hecho las colonias del sur de la distribución son las que se diferencian más, y la colonia putativa fundadora, aunque es similar a Los Ángeles, a La Soledad también se encuentra diferenciada ambientalmente. Esto, aunque no tenemos datos de genómica para ver si en efecto hay procesos de adaptación local, nos podría sugerir que sí, al haber ambientes distintos, sí puede ser que haya procesos de adaptación local en cada una de las colonias, lo cual nos indica que debemos ser muy cuidadosos al seleccionar los sitios para la introducción de la población cautiva. Enseguida lo que hicimos fue justamente lo que les comentaba, tratar de analizar el impacto de las actividades antropogénicas en el área de distribución de los perritos. Aquí apenas se ve, pero en el fondo hay un manchón gris. Ese es el área potencial, de distribución potencial de la especie. En este caso lo que observamos son los caminos y carreteras que se sobreponen sobre esta área de distribución, y de hecho esta que tiene aquí, este simbolito, es la carretera 57, que es una de las carreteras más importantes de México, ya que une el Distrito Federal con Piedras Negras, y de hecho es una carretera como de 4 carriles, donde pasa una cantidad de trailers impresionante. Y por otro lado aquí sobrepusimos capas de uso de hábitat, básicamente de suelo destinado a la agricultura, y lo que observamos es que esta zona del noreste de la distribución de los perritos es la que está más impactada tanto por presencia de caminos como por presencia de agricultura. Esto además coincide con que la Trinidad y la Soledad, que son estas dos colonias, que son las que tienen mayor variación genética, están fuertemente impactadas por las actividades humanas, y que es necesario llevar a cabo actividades de restauración del hábitat para proteger estos sitios. Casi finalmente, realizamos las proyecciones de nicho a futuro. Entonces, si se acuerdan, la Trinidad y la Soledad eran las que tenían mayor variación genética. Lo que observamos aquí son dos modelos de circulación distintos, en un escenario conservador y en un escenario extremo de cambio climático. Lo que observamos es que en todos los modelos, el área que tiene mayor probabilidad de permanecer climáticamente estable es esta zona de la Trinidad, pero si recuerdan, esta zona es la que tiene fuerte impacto por las actividades antropogénicas. Entonces, la colonia de la Trinidad es la que tiene mayor probabilidad de permanecer a largo plazo de acuerdo a nuestros sitios, y esto refuerza aún más la necesidad de llevar a cabo restauración del hábitat en esta zona para promover que pues, permanezca este sitio. Finalmente, propusimos un índice de priorización para las poblaciones silvestres, utilizando los datos genéticos, tanto de ADN mitocondrial como de microsatélites, datos reportados de la literatura sobre densidad poblacional, nuestros mapas de uso de hábitat, nuestros modelos a futuro. Entonces lo que hicimos fue normalizar cada uno de los valores, de manera que tuvieran valores de 0 a 1, 0 lo menos importante para la conservación, 1 lo más importante para la conservación. Sumamos todos estos valores para obtener un índice de priorización, donde las poblaciones que tienen los valores más altos son las poblaciones más importantes para la conservación. Entonces, aquí lo que observamos es que el valor más alto es la colonia de la Trinidad, con un índice de 11.73, seguido de la Soledad, que es la Trinidad, la Soledad, con 9.74. En tercer lugar se encuentra esta colonia que se llama Artesillas, que se encuentra en esta parte de la distribución, que también está muy impactada por la agricultura y los caminos. Y en cuarto lugar, nuestra población fundadora putativa de la especie, de la población cautiva. Y lo que nosotros proponemos al final es que se tiene que dar prioridad a sí la Trinidad y la Soledad, pero sugerimos que en lugar de Artesillas se le diera prioridad a Los Ángeles, ya que esta colonia se encuentra en un rancho que es manejado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y desde que se fundó este rancho
tiene vocación para conservación. Es que si la Antonio Narro sigue haciendo el manejo que ha estado haciendo hasta el momento, aun cuando los escenarios de cambio climático dicen que la probabilidad de permanencia de esta población no es muy alta, pues si se hace un manejo adecuado es muy probable que esta población sobreviva. Pero de hecho, cuando nosotros visitamos estos sitios, esta población era donde los perritos se ven más robustos, donde las densidades poblacionales por hectárea se ven más altas. Y bueno, finalmente, pues nosotros consideramos que este modelo para proponer poblaciones silvestres como prioridades para la conservación, pues puede ser aplicado a muchas especies, obviamente considerando pues, la biología y la información disponible para cada una de estas especies. Y bueno, por mi parte es todo. Me agradezco a muchísima gente. Realmente los muestreos y todo el trabajo ha sido un esfuerzo, pues no solo mío, mucha gente me ha ayudado y apoyado para ir a mostrar cada uno de los sitios. Y pues gracias por su atención. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Enrique. Gracias, muy interesante tu plática, muy clara para los que no hacemos este tipo de investigaciones. Todo lo entendí. Comentabas que en la población endémica de México encontraste progresivamente una variación genética alta. Y una de las razones creo que entendí es que las hembras se mueven bastante y otro es que tienen una conducta, su conducta como que evita, por ejemplo, que haya mucha endogamia. ¿Cuál es la conducta de las hembras que tú viste o que está reportada que viste eso? Las hembras en realidad son filopátricas, se quedan en su área en el grupo familiar donde nacen. Lo que hace esto es que si tengo una columna muy grande que está formada por muchos grupos familiares, puedo tener distintos alelos presentes en cada grupo familiar y eso hace que se mantenga la variación, porque aunque se quedan algunos, esos mismos alelos pueden estar representados en otra parte de la colonia. Eso por un lado. Por otro lado, la conducta que se ha reportado para evitar el apareamiento entre parientes es, por un lado, cuando las hembras alcanzan la edad reproductiva a los 2 años aproximadamente. Cuando las hembras alcanzan la edad reproductiva y el macho, que es su padre, sigue en el grupo familiar, no entran en celo, o bien se aparean con los machos de los grupos familiares vecinos. Ese es pues básicamente lo que se ha reportado. Y bueno, además es esta cuestión de que generalmente los machos jóvenes se dispersan al cumplir 1 año de edad, que es antes de alcanzar la madurez reproductiva. Y por otro lado es que los machos adultos que están en los grupos familiares normalmente están por periodos de 1 o 2 años, no más. Entonces, más bien es el recambio de los machos y estas conductas de las hijas para evitar aparearse con el padre. Dos preguntas. Uno, ¿cuál es el tamaño de la camada normal de estos perritos? Me parece que alrededor de 4 crías. ¿Y son estrictamente monógamas? ¿Las hembras aparean solo con el macho del grupo familiar? Porque la variación genética con 5 fundadores, si eran 4 hembras que estaban cargadas y no eran monógamas, entonces ahí ya viene inmediatamente una variación genética tremenda. Claro, sí. Al parecerse cópulas fuera del grupo familiar, o sea, sí pueden llegar a aparearse con machos de otros grupos familiares. En general, como el apareamiento ocurre bajo tierra, dentro de las madrigueras es difícil identificar quién es el papá, ¿no? Pero sí, al parecer sí hay, o sea, al parecer no son estrictamente monógamas. Y por otro lado es que la población cautiva eran 5 individuos fundadores, pero aunque provinieran de la misma población, venían de distintos grupos familiares, puede ser que eso también incremente la variación genética. ¿Alguien más? Sí. Una pregunta. ¿En algún momento han pensado incorporar algo de información sobre los parásitos
porque al hacer estas propuestas de conservación, y tú lo mencionaste al inicio, tienen aquí el potencial de que pueden ser atacadas por suicidio. Al tener estas poblaciones en cautiverio y luego liberarlas, entonces también podría haber ahí algún efecto de alguna transmisión de algún parásito. Hasta el momento no lo he planteado tal cual. Yo creo que sí es muy importante hacerlo. Cuando yo hice mi trabajo de maestría en Chihuahua, al momento que yo estaba capturando perritos, había otra chica que estaba trabajando también, alumna de Gerardo Susán, de la Facultad Veterinaria, y lo que ella estaba haciendo era colectar las pulgas, y justo lo que quería ella era buscar marcadores para ver la presencia, si había Yersinia pestis o no. Nada más que al final parece que es muy complicado, porque como es una enfermedad muy peligrosa para el ser humano, pues no es tan fácil que te suelten los primers, entonces hay que hacer tratos con la CDC para mandar las muestras a la CDC y que ellos los analicen y luego te los regresen. Entonces al final creo que no pudo ver lo de Yersinia, tristemente, pero sí hizo análisis, me parece que con leptospira, y sí encontró diferencias, y encontró que en el borde de las colonias hay mayor presencia de leptospiras, y en las colonias pequeñas hay mayor presencia de leptospira. Yo creo que sí es muy importante considerar esto. De hecho, recientemente, platicando con un investigador, pues justo me propuso y me interesó mucho la cuestión de no solo analizar la variación genética, sino también entrarle al análisis de cuestiones del microbioma, porque también el microbioma cambia cuando están los individuos en cautiverio por los cambios en la alimentación, y eso puede tener un fuerte efecto en el éxito de reproducción. Pero sí. De hecho, sí, siempre que voy colecto pulgas y todo, pero a veces se quedan guardadas en el recuerdo. Sí. No, porque no solo son pulgas, ¿no? Ácaros, bueno, Sí. eso y endoparásitos. O sea, son dos áreas que a lo mejor sí deberían de considerarse, sobre todo para estos Sí, claro que sí. programas de conservación. Sí, claro que sí. Sí. Ana. Muchas gracias, Gaby, el trabajo está muy bonito y muy impresionante, y en realidad mi comentario va sobre tal vez lo que están comentando antes. Muchas de las tendencias actuales en biología de la conservación son para que no exista intervención sobre las poblaciones silvestres a menos que ya sea seguro de que va a haber extinción, a menos que tú no hagas nada, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en la teoría. En la práctica hay muchos escenarios en donde se reintroducen animales por doquier y nadie sabe nada, ¿no? Pero cuando se piensa muy bien, lo que detiene estas políticas de intervención, de reintroducir animales que venían de cautiverio, es porque es necesario hacer tantos análisis de riesgo de cuestiones no esperadas y además monitorear todo lo que puede llegar a suceder, que esto se vuelve tanto más caro, ¿no?, a largo plazo además, y difícil de mantener, que hacer medidas que sean conservación del hábitat, educación y algunas otras cosas que son un poco más fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? O sea, ¿por qué proponer la introducción de perritos en una población en donde al parecer pues no es la más afectada ni requiere una intervención? O sea, no se extinguiría si tú no reintroduces, ¿no? La principal motivación de reintroducir es que tienes a los animales en otro lado, ¿no? Entonces tal vez sí la motivación ahí está un poco extraña como para hacer una intervención sobre poblaciones silvestres. Claro, o sea, la idea originalmente era pues ver si esta población podría funcionar como para suplementar individuos a las poblaciones que son pequeñas y que están en riesgo. Sin embargo, al encontrar que está diferenciada, pues la cuestión es no, porque de hecho esta población la querían reintroducir. Originalmente había perritos en el estado de Zacatecas y esas poblaciones se extinguieron. Entonces, originalmente se querían utilizar para hacer reintroducción en estos sitios donde ya se habían extinguido los perritos. Entonces, justamente una de las conclusiones a las que llegamos es que a lo mejor más que pensar en mecanismos para reintroducción, pues a lo que tendríamos que enfocarnos es a atender las poblaciones naturales, ¿no? Que a lo mejor reintroducir pues no es la mejor o la única manera, sino que atendiendo a las poblaciones naturales que todavía están en buen estado de conservación, podríamos promover mejor la conservación de los perritos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que tiene que ser una cuestión integral, ¿no? O sea, si manejas el hábitat,
le vas a dar mayor chance a las especies o a los organismos que habitan esa área que se recuperen. Y una política de no intervención me parece difícil cuando pues, de entrada estamos interviniendo al poner campos de cultivo en medio de una colonia, pasándoles el tractor encima de los perritos, ¿no? O sea, a lo mejor podría ser una política de no intervención en términos de, bueno, ya no les pases el tractor encima, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser como integral, o sea, no te puedes enfocar, o sea, desde mi perspectiva, considerar la genética es muy importante, pero no puedes enfocarte únicamente en la genética. Tienes que considerar la parte demográfica, la parte de ambiente. Entonces, lo ideal sería después, o sea, después de esta propuesta, ir a las colonias nuevamente, hacer evaluación de la calidad del hábitat de cada una de estas colonias que estamos proponiendo para conservación, y entonces, sí, ya poder implementar o plantear una propuesta más integral que considere no solo a los perritos como tal, sino a toda la cuestión que los rodea. No sé si te cuento. Sí. La intervención en general la llaman a reintroducir individuos. Sí, el problema con la reintroducción es que además hay poco, o sea, en la realidad es que los programas de reintroducción han sido un poco exitosos. Alrededor del 80% de los programas de reintroducción de especies fallan, lo cual es altísimo. Entonces, sí, lo ideal, desde mi perspectiva, y de hecho la propuesta que hacemos es enfocarnos a las poblaciones silvestres. En todo caso, sí preocuparnos por mantener saludable a la población en cautiverio para que en dado caso de ser necesario, entonces se pueda plantear la reproducción, pero lo ideal sería no llegar ahí. Perdón, no llegar a ese punto, ¿no? Gracias. Bueno, pues me parece que estamos listos para el café.